Durante más de 3 décadas, el nombre de Cuauhtémoc Blanco ha resonado con fuerza en el imaginario colectivo de México. Ídolo del fútbol, figura polémica en la política, personaje mediático por excelencia. Pero detrás de esa imagen pública, construida entre goles, declaraciones contundentes y decisiones controvertidas, siempre existió un hombre que guardaba celosamente una parte de su historia. Su vida emocional más profunda. A los 53 años, cuando muchos creen haberlo visto todo, cuando el tiempo parece haber escrito ya sus páginas más importantes, Cuauhtémoc sorprende al mundo con una confesión que nadie esperaba. No se trata de un escándalo ni de una polémica más. Es algo mucho más íntimo, más humano. La admisión del verdadero amor de su vida. Pero para comprender la magnitud de esta revelación, es necesario volver al inicio, a los días en que el joven Cuauhtémoc comenzaba a construir su leyenda. Desde sus primeros pasos en el fútbol profesional, Cuauhtémoc Blanco no fue un jugador más. Su estilo era diferente, irreverente, creativo, impredecible. Mientras otros seguían esquemas, él rompía moldes. Su famosa Cuauhtemiña no solo fue una jugada, sino un símbolo de su personalidad. Atrevida, desafiante, única. Sin embargo, ese carácter fuerte que lo llevó a la cima también tuvo un costo. En un mundo donde la fama crece rápido, las relaciones personales muchas veces se ven afectadas. La vida de un futbolista de élite no deja mucho espacio para la estabilidad emocional. Viajes constantes, presión mediática, expectativas del público. Todo conspira para hacer del amor algo complejo. En entrevistas de aquellos años, Cuauhtémoc hablaba poco de su vida sentimental. Cuando lo hacía, era con frases cortas, evasivas. Como si, incluso en medio de la exposición mediática, existiera una parte de él que se negaba a ser revelada. A lo largo de los años, su nombre fue vinculado con diversas relaciones. Algunas confirmadas, otras simples rumores amplificados por la prensa. Pero en todas ellas parecía existir un patrón. Ninguna lograba consolidarse de forma duradera. Para muchos, esto era simplemente parte del estilo de vida de una figura pública. Para otros, era señal de algo más profundo. Una búsqueda constante, casi inconsciente, de algo que aún no encontraba. No, personas cercanas al entorno de Cuauhtémoc han señalado en más de una ocasión que, pese a su carácter fuerte, en privado era alguien mucho más sensible de lo que mostraba en público. Un hombre que valoraba la lealtad, la confianza y sobre todo la autenticidad. Pero encontrar eso no era sencillo. Con el paso de los años, la vida de Cuauhtémoc fue evolucionando. Su retiro del fútbol marcó el final de una etapa gloriosa, pero también el inicio de una nueva búsqueda. La política se convirtió en su siguiente escenario, uno igual de exigente, pero completamente distinto. Sin embargo, lejos de los reflectores deportivos, comenzaron a notarse pequeños cambios. Su discurso se volvió más reflexivo, sus apariciones más mesuradas. Como si el tiempo hubiese comenzado a moldear no solo su imagen pública, sino también su mundo interior. Porque el tiempo, aunque no se vea, deja huellas. Y en el caso de Cuauhtémoc, esas huellas estaban ligadas no solo a su carrera, sino también a las experiencias emocionales que había acumulado a lo largo de los años. Relaciones que no funcionaron, decisiones difíciles, momentos de soledad que nunca llegaron a los titulares. Durante mucho tiempo, parecía que ese aspecto de su vida permanecería en la sombra. Cuauhtémoc Blanco era, para el público, el ídolo, el político, el personaje mediático, pero no el hombre enamorado. Y sin embargo, algo comenzó a cambiar. En los últimos años, sus declaraciones empezaron a incluir matices diferentes, comentarios sobre la importancia de la familia, del apoyo emocional, del equilibrio personal. No eran confesiones directas, pero sí pistas, como si estuviera preparando el terreno para algo mayor. Quienes lo conocen bien aseguran que este cambio no fue casual, que detrás de esa nueva actitud existía una historia que aún no había sido contada. Una historia que, según dicen, llevaba años gestándose en silencio, porque el amor, cuando es real,
No entiende de edades ni de etapas. Puede aparecer en los momentos más inesperados, incluso cuando uno cree haberlo vivido todo. Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, ese amor no fue inmediato ni evidente. No llegó con la intensidad fugaz de la juventud, sino con la profundidad de la experiencia. Un amor que no buscaba protagonismo, que no necesitaba titulares, que se construyó lejos del ruido mediático. Un amor que, finalmente, lo llevó a tomar una decisión que cambiaría la percepción que el mundo tenía de él. Casarse hasta los 53 años no es solo un acto simbólico. Es una declaración. Es la confirmación de que, incluso después de una vida llena de éxitos, desafíos y aprendizajes, todavía es posible encontrar aquello que realmente importa. Pero lo más sorprendente no fue el matrimonio en sí. Lo verdaderamente impactante fue lo que vino después. Por primera vez, Cuauhtémoc Blanco decidió hablar abiertamente de sus sentimientos, sin máscaras, sin evasivas, como nunca antes lo había hecho. Una confesión que no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también cambió la narrativa en torno a su figura, porque detrás del ídolo, del político, del personaje polémico, siempre estuvo un hombre que, como cualquiera, buscaba amor. Y ahora, finalmente, estaba dispuesto a admitirlo. Después de años marcados por la intensidad, la exposición pública y una constante sensación de búsqueda emocional, la vida de Cuauhtémoc Blanco parecía haber encontrado un ritmo más estable. Su transición del fútbol a la política no solo redefinió su imagen ante el país, sino también su rutina diaria. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, en medio de ese nuevo capítulo, aparecería una historia capaz de transformar todo lo que creía saber sobre el amor. Hay etapas en la vida en las que todo parece entrar en pausa. No porque el mundo se detenga, sino porque el interior de una persona comienza a replantearse preguntas esenciales. Para Cuauhtémoc, ese momento llegó de forma silenciosa. Lejos del ruido de los estadios y con la presión política como telón de fondo, comenzó a valorar aspectos que antes parecían secundarios. La tranquilidad, la compañía sincera, los espacios íntimos donde podía ser simplemente él mismo, sin expectativas externas. Personas cercanas a su círculo aseguran que este cambio no fue repentino. Fue el resultado de años de experiencias acumuladas, de relaciones que no lograron consolidarse, y de una madurez emocional que solo llega con el tiempo. Y fue precisamente en ese contexto donde ocurrió algo inesperado. No hubo flashes, ni titulares, ni rumores iniciales. El encuentro que cambiaría su vida no ocurrió en un evento público ni en una situación mediática. Fue, según relatan quienes conocen la historia, algo completamente natural. Un momento cotidiano, un cruce de caminos. A diferencia de otras relaciones en su vida, esta no comenzó con intensidad ni con la presión de la exposición pública. Fue discreta, pausada, casi imperceptible para el mundo exterior. Y tal vez por eso fue diferente, porque no había expectativas. No había necesidad de demostrar nada. Solo dos personas descubriéndose poco a poco. En lugar de la pasión impulsiva que muchas veces define las relaciones en la juventud, lo que surgió entre ellos fue algo más profundo. Una conexión basada en la comprensión mutua. Cuauhtémoc, acostumbrado a un entorno donde todo ocurre rápido, se encontró en una dinámica completamente distinta. Conversaciones largas, silencios cómodos, momentos sin cámaras ni testigos. Por primera vez en mucho tiempo, no era el personaje público. Era simplemente un hombre compartiendo su tiempo con alguien que no lo veía como un ídolo, sino como una persona. Y eso cambió todo. Sin embargo, abrir el corazón después de tantas experiencias no es sencillo. La confianza no se construye de un día para otro, especialmente cuando el pasado ha dejado cicatrices. Cuauhtémoc tuvo que enfrentar sus propios temores, el miedo a repetir errores, a exponerse emocionalmente, a perder algo que comenzaba a sentirse genuino. Pero esta vez había una diferencia. La relación no estaba basada en la idealización, sino en la realidad. Con virtudes, defectos, historias previas. Todo estaba sobre la mesa desde el inicio, y eso permitió algo que antes no había logrado. Construir desde la honestidad.
Mientras el mundo seguía atento a su carrera política y a sus declaraciones públicas, esta historia crecía en silencio. No había publicaciones constantes, ni apariciones mediáticas estratégicas. Era un amor que no necesitaba validación externa, y en ese anonimato relativo encontró su fortaleza, porque lejos de las expectativas del público, pudieron conocerse de verdad, sin presiones, sin narrativas impuestas, solo con el tiempo como aliado. Con el paso de los meses, quienes rodeaban a Cuauhtémoc comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos. Su actitud era distinta, más serena, más centrada. Había en él una tranquilidad que antes no era tan evidente. No se trataba de una transformación radical, sino de una evolución. Como si, finalmente, hubiera encontrado un equilibrio que llevaba años buscando. Y aunque no hablaba abiertamente del tema, su entorno entendía que algo importante estaba ocurriendo. Toda historia de amor, por más auténtica que sea, llega a un punto en el que debe definirse. Para Cuauhtémoc Blanco, ese momento no fue impulsivo. Fue una decisión meditada, construida con el tiempo, basada en la certeza más que en la emoción momentánea. Casarse a los 53 años no es un acto trivial. Es una elección que implica compromiso, convicción y, sobre todo, claridad. Y él la tenía, porque esta vez no se trataba de intentar, se trataba de saber. Más allá del acto simbólico del matrimonio, lo que realmente marcó esta etapa fue el significado que tenía para él. No era solo una unión legal o social, era la confirmación de algo mucho más profundo, que había encontrado a la persona con la que quería compartir lo que le quedaba de camino. Después de una vida llena de experiencias intensas, de éxitos y de desafíos, finalmente había encontrado algo que no necesitaba demostrarse, porque simplemente era. El matrimonio de Cuauhtémoc Blanco a los 53 años ya había captado la atención del público. No era común ver a una figura de su trayectoria tomar una decisión tan significativa en una etapa donde muchos optan por la discreción o la estabilidad sin cambios. Sin embargo, lo que realmente sacudió a la opinión pública no fue la boda en sí, sino lo que vino después. Porque esta vez, Cuauhtémoc no solo actuó, también habló. Y lo hizo como nunca antes. Durante años, Cuauhtémoc Blanco había construido una imagen pública basada en la firmeza, la determinación y, en muchos casos, la confrontación. Sus declaraciones eran directas, a veces polémicas, pero rara vez personales. Su vida emocional permanecía, en gran medida, fuera del foco mediático, hasta ese día. La entrevista, que rápidamente se volvió viral, comenzó como tantas otras. Preguntas sobre su trayectoria, su presente político, su visión del país. Pero en un giro inesperado, el tema cambió. Y por primera vez, Cuauhtémoc no evitó la pregunta. No la desvió, no la simplificó, la respondió. Durante muchos años pensé que ya había vivido todo lo importante, pero me equivoqué. Esa frase, pronunciada con una serenidad inusual, marcó el inicio de una confesión que nadie esperaba. No era el tono desafiante que el público conocía. Era algo distinto, más humano, más honesto, más vulnerable. Cuauhtémoc habló del amor sin rodeos, no como una idea abstracta, sino como una experiencia concreta, profunda, transformadora. Reconoció que durante gran parte de su vida había confundido emociones pasajeras con sentimientos duraderos, que había estado rodeado de personas, pero no necesariamente acompañado, y que, en el momento menos esperado, encontró algo que cambió su forma de ver todo. Lo más impactante no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin dramatismo, sin exageraciones, sin necesidad de impresionar. Esta vez no se trata de lo que la gente ve, se trata de lo que yo siento. Con esa frase, dejó claro que su decisión de casarse no respondía a una presión social, ni a una imagen pública que quisiera proyectar. Era, simplemente, la consecuencia natural de algo que había encontrado y que no quería dejar pasar. Por primera vez, el ídolo se mostraba sin armadura, y eso generó una reacción inmediata. En cuestión de horas, sus palabras comenzaron a circular por todo el país. Redes sociales, programas de televisión,
columnas de opinión. Todos hablaban de lo mismo. Pero lo más interesante fue el tono de esa conversación. A diferencia de otras ocasiones, donde su nombre estaba asociado a polémicas o divisiones, esta vez predominaba algo distinto. Respeto. Incluso quienes habían sido críticos con él en el pasado, reconocieron la autenticidad de sus palabras. Porque, más allá de opiniones políticas o deportivas, lo que estaba mostrando era algo universal. La capacidad de cambiar, de aprender, de sentir. Y eso conecta con cualquier persona. La confesión no solo sorprendió, sino que también transformó la percepción que muchos tenían de él. Cuauhtémoc Blanco dejó de ser únicamente el símbolo de carácter fuerte e indomable para convertirse en alguien más cercano, más accesible emocionalmente. Un hombre que, después de haber vivido intensamente, reconocía que aún había cosas por descubrir. Este cambio no fue estratégico, no parecía calculado, era genuino, y precisamente por eso tuvo tanto impacto. En una cultura donde muchas veces se espera que las figuras públicas mantengan una imagen constante, admitir vulnerabilidad puede interpretarse como un riesgo. Pero en este caso, fue lo contrario. Su honestidad fue percibida como fortaleza, porque admitir que uno no lo sabe todo, que ha cometido errores, que ha aprendido con el tiempo, no debilita, humaniza. Y en esa humanización, Cuauhtémoc encontró una nueva forma de conectar con el público. Aunque su confesión partía de una experiencia personal, el mensaje trascendía su propia vida, porque hablaba de algo que muchas personas experimentan, la idea de que nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para amar, nunca es tarde para encontrar aquello que realmente importa. Y en una sociedad donde muchas decisiones parecen tener una edad correcta, su historia rompía con ese esquema. Hacia el final de la entrevista, hubo una frase que quedó resonando en todos los que la escucharon. Esta es la primera vez que siento que no estoy buscando, porque ya encontré. No era una frase elaborada, no era un discurso preparado. Era simplemente una verdad, y en esa sencillez estaba su fuerza. A partir de ese momento, la historia de Cuauhtémoc Blanco dejó de centrarse únicamente en su pasado deportivo o su presente político. Comenzó a construirse una nueva narrativa. Una donde el protagonista no es solo el personaje público, sino el ser humano detrás de él. Un hombre que, después de años de intensidad, encontró algo que no se mide en goles ni en votos. Algo que no se puede cuantificar, pero que, según sus propias palabras, es lo más importante que ha vivido. Después de la inesperada confesión que conmovió a todo un país, la vida de Cuauhtémoc Blanco entró en una etapa completamente distinta. Ya no se trataba solo de un exfutbolista legendario o de una figura política influyente. Ahora, ante los ojos del público, también era un hombre que había decidido abrir su corazón y compartir una parte de sí mismo que durante años permaneció en silencio. Pero toda confesión auténtica trae consigo una consecuencia inevitable: el cambio. Y ese cambio, en el caso de Cuauhtémoc, no fue superficial, fue profundo. A los 53 años, cuando muchas personas creen haber alcanzado una estabilidad definitiva, Cuauhtémoc eligió redefinir su vida desde lo esencial. Su matrimonio no fue el final de una historia, sino el comienzo de una nueva forma de entender el tiempo, las prioridades y el significado de la felicidad. Por primera vez, su agenda no estaba dominada únicamente por compromisos profesionales o responsabilidades públicas. Había espacio para algo que antes parecía secundario: la vida personal. Momentos cotidianos, conversaciones sin prisa, decisiones compartidas. Detalles que, aunque simples, tienen un valor incalculable cuando se construyen desde el amor. Uno de los mayores desafíos para cualquier figura pública es encontrar un equilibrio entre la exposición y la intimidad. Durante años, Cuauhtémoc vivió en el extremo de la visibilidad total. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión era observada, analizada y muchas veces cuestionada. Sin embargo, esta nueva etapa marcó un punto de inflexión. Sin desaparecer del ámbito público, comenzó a proteger con mayor firmeza su espacio personal. No por rechazo a la prensa o al público,
sino por una convicción clara. Algunas cosas no necesitan ser compartidas para ser reales, y esa decisión fue respetada. Porque después de su confesión, el interés ya no era solo por lo que hacía, sino por cómo había logrado llegar hasta ese punto. Quienes han seguido de cerca su trayectoria coinciden en algo. Cuauhtémoc Blanco no es el mismo de antes. No se trata de una transformación radical o forzada. Es algo más sutil, más natural. Su forma de expresarse, de reaccionar, incluso de enfrentar los conflictos, refleja una madurez distinta. El hombre hombre que antes respondía con impulsividad, ahora elige sus palabras. El personaje que vivía en constante tensión ahora transmite serenidad. Y esa evolución no pasó desapercibida. Más allá de la percepción pública, el cambio más significativo se dio en su entorno más íntimo. Familiares, amigos y colaboradores han señalado que esta nueva etapa ha fortalecido sus relaciones personales, porque cuando una persona encuentra estabilidad emocional, todo a su alrededor se reorganiza, las prioridades se aclaran, los vínculos se fortalecen y las decisiones se toman desde un lugar más consciente. En el caso de Cuauhtémoc, ese equilibrio no solo le ha permitido disfrutar más de su vida personal, sino también desempeñar sus responsabilidades con mayor claridad. Lejos de ser un elemento aislado, el amor se convirtió en el eje central de esta transformación. No como un concepto idealizado, sino como una experiencia concreta que influye en cada aspecto de su vida. Porque cuando alguien encuentra un vínculo auténtico, no solo cambia su forma de amar, cambia su forma de vivir, y eso se refleja en todo. En la manera de enfrentar los desafíos, en la forma de relacionarse con los demás, incluso en la visión que se tiene del futuro. Durante años, Cuauhtémoc Blanco inspiró a millones de personas a través del deporte. Su talento, su carácter y su capacidad de superar adversidades lo convirtieron en un referente. Hoy, esa inspiración adquiere una dimensión diferente. Ya no se trata solo de logros profesionales. Se trata de una historia personal que demuestra que nunca es tarde para encontrar lo que realmente importa. Que el éxito no se mide únicamente en triunfos visibles, sino también en la capacidad de construir una vida con sentido. Y ese mensaje, quizás más que cualquier gol o título, tiene un impacto profundo. Como en cualquier historia humana, el futuro de Cuauhtémoc Blanco no está completamente definido. Habrá nuevos desafíos, decisiones complejas, momentos de duda. Pero hay algo que sí parece claro. Ya no enfrenta ese futuro desde la incertidumbre emocional. Lo hace desde una certeza. La certeza de haber encontrado algo real. Algo que no depende de circunstancias externas, sino de una conexión construida con el tiempo. Y eso cambia todo. Al final, lo que queda no son solo los títulos, los cargos o las polémicas. Lo que permanece es la historia humana detrás del personaje. Y en ese sentido, la vida de Cuauhtémoc Blanco ofrece una lección poderosa. Que incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden estar buscando algo más. Y que encontrarlo, aunque sea tarde, vale la pena. Esta historia no termina con un matrimonio, ni con una confesión. En realidad, apenas comienza. Porque el verdadero desafío no es encontrar el amor, es construirlo día a día. Y en esa construcción, en esos pequeños gestos cotidianos, en esa decisión constante de compartir la vida con alguien más, es donde se define el verdadero significado de su elección. Cuauhtémoc Blanco, a los 53 años, no solo admitió el amor de su vida, decidió vivirlo. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que convierte esta historia en algo inolvidable. La historia de Cuauhtémoc Blanco no es solo la de un ídolo del fútbol, ni la de una figura pública que supo reinventarse en la política. Es sobre todo la historia de un ser humano que después de vivir intensamente cada etapa de su vida, encontró algo que durante años parecía esquivo. Un amor verdadero, sincero y duradero. A lo largo de estos capítulos, hemos recorrido su camino desde la gloria deportiva hasta los silencios más íntimos de su corazón. Hemos visto cómo el tiempo, lejos de apagar su esencia, la transformó. Cómo las experiencias, tanto las exitosas como las difíciles, fueron moldeando a un hombre que aprendió, quizás tarde, pero con total convicción,
que el verdadero sentido de la vida no está solo en los logros visibles, sino en aquello que se construye en lo más profundo del alma. Porque hay algo que esta historia deja claro: nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para reconocer errores. Nunca es tarde para abrir el corazón. Y sobre todo, nunca es tarde para amar. En una sociedad donde muchas veces se nos impone la idea de que todo tiene un momento exacto: el éxito, el matrimonio, la estabilidad. La decisión de Cuauhtémoc Blanco rompe con ese molde. Nos recuerda que cada vida tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propia verdad. Casarse a los 53 años no es un acto de prisa, sino de certeza. No es una búsqueda desesperada, sino el resultado de haber encontrado lo que realmente importa. Y esa es quizás la lección más valiosa de todas. Porque más allá de la fama, del reconocimiento o de la exposición mediática, todos compartimos algo en común: el deseo de ser comprendidos, de ser acompañados, de sentir que no estamos solos en este camino. Cuauhtémoc Blanco, con su historia, nos muestra que incluso las personas más fuertes, más exitosas o más admiradas también atraviesan dudas, pérdidas, aprendizajes, y que, al final, lo que realmente queda es la capacidad de conectar con alguien desde la verdad. Hoy, su vida entra en una nueva etapa. Una etapa donde el amor ya no es una incógnita, sino una base. Una etapa donde el pasado ya no pesa, sino que enseña. Y una etapa donde el futuro, aunque incierto como siempre, se enfrenta con una tranquilidad que antes no existía. Pero esta historia no termina aquí, porque cada uno de nosotros en nuestra propia vida también está escribiendo su propio capítulo. Tal vez estés en un momento de búsqueda, tal vez estés atravesando dudas, o tal vez ya hayas encontrado aquello que te da sentido. Sea cual sea tu situación, hay algo que esta historia puede dejarte: la certeza de que siempre hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos, nuevas formas de entender la vida. Y ahora queremos saber de ti. ¿Crees que el amor puede llegar en cualquier etapa de la vida? ¿Te identificas con alguna parte de esta historia? ¿Piensas que nunca es tarde para empezar de nuevo? Tu opinión es importante. Déjala en los comentarios y forma parte de esta conversación. Si te ha gustado este contenido, si te interesan las historias reales, profundas y llenas de significado como esta, te invitamos a apoyar este proyecto. Dale me gusta a este video. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y lo más importante, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran, conmueven y hacen reflexionar. Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.